Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Todo comenzó con una interferencia. No una explosión dramática ni una gran traición. Solo una única señal malinterpretada. Un parpadeo de estática en las comunicaciones. Nadie en la USS Warden le dio mucha importancia en ese momento. La flota se estaba posicionando alrededor de la línea Vega, lista para flanquear al dominio Groth. El plan era preciso, perfeccionado durante meses de desesperadas reuniones de estrategia y simulaciones interminables. Una danza perfecta de poder de fuego, sincronización y diplomacia. Entonces ocurrió la interferencia. El comandante Rutger, de 40 años, con cicatrices de batalla y alimentado por una vida de desconfianza, estaba sentado en la silla de mando, con los ojos entrecerrados fijos en la pantalla distorsionada. La fuente de datos mostraba una formación Groth entrante que violaba la línea del tratado. Según el sistema, estaban armados y apuntando a naves humanas. «Están cruzando la línea del tratado», dijo el teniente Kenne, con voz temblorosa. «Se confirman los bloqueos de objetivos». La mandíbula de Rutger se tensó. «Confírmalo de nuevo». Esa frontera fue sellada por el Tratado de la Ceniza y la Grieta. No se atreverían. Kenne lo comprobó 2, 3 veces. El mismo resultado. La flota era masiva. 6 acorazados, 12 cruceros, innumerables enjambres de drones. El último haz de la humanidad. Habían apostado todo en esta armada, jugando su supervivencia a una única respuesta contundente. Estaban superados en número a largo plazo, aislados diplomáticamente. La única forma en que ganarían era evitando que la situación llegara tan lejos. Así que cuando la interferencia les dijo que los Groth estaban atacando, Rutger dio la orden. Fuego. Esa palabra, una sílaba, borraría civilizaciones enteras. 10 minutos más tarde, en el comando de la Tierra, llegó la verdad. La distorsión de la señal era un retraso en una actualización de software. Alguna tecnología antigua de la Tierra intentando sincronizarse con el protocolo neural Groth. Los bloqueos de objetivos eran escaneos automáticos. No eran hostiles. Solo estaban observando. Pero para entonces ya no importaba. Los cañones de la Warden ya habían rugido a través del vacío. Lanzas de fusión rasgaron la línea Groth como cuchillos en la piel. Los acorazados lanzaron proyectiles cinéticos que partieron lunas. Los humanos no dudaron. Durante demasiado tiempo los habían llamado impulsivos, violentos, primitivos. Ese día estuvieron a la altura de los peores de esos nombres. Porque cuando los Groth se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, respondieron. No solo esa línea. Todos ellos. Cada puesto de avanzada, cada colonia, cada flota oculta esperando en el espacio oscuro. El Consejo Galáctico intentó intervenir. No funcionó. Nadie podía detenerlo ya. Y lo peor de todo, Rutger no canceló la orden. Ni siquiera cuando lo supo. Ni cuando llegó la señal corregida. Ni cuando Kenne susurró, «Señor, fue una interferencia». No estaban atacando. La mirada de Rutger no vaciló. Iban a hacerlo. Quizá no hoy, pero algún día. Simplemente nos les adelantamos. Lo dijo como una verdad que había llevado consigo durante décadas. Quizá la había llevado. Quizá todos la habían llevado. Porque la Tierra ya no confiaba en la galaxia. No después de Marte. No después del asedio de Delore, cuando los humanos fueron abandonados a morir en órbita mientras sus aliados negociaban. No después de los embargos comerciales, las esterilizaciones forzadas, los años de ser tratados como una especie viral, apenas sintiente, apenas tolerada. Así que cuando Rutger dio la orden, no fue un error. Fue una venganza con un gatillo. Y la galaxia nunca lo vio venir. La humanidad siempre había sido buena rompiendo cosas. Pero esta vez, habían roto algo que nadie podría reconstruir. Una sola orden, una sola batalla. Y la ruina que siguió se extendería a través de los sistemas. Los planetas arderían. Los tratados colapsarían. El Consejo caería.
Especies enteras desaparecerían. Y en medio del caos, la flota humana no se detuvo. Avanzaron porque un error lo había iniciado todo. Y ahora era una guerra sin perdón. Los primeros gritos no vinieron del campo de batalla. Vinieron de los canales del espacio profundo, frecuencias diplomáticas, códigos de alta prioridad, gritando en idiomas tanto alienígenas como humanos. Embajadores Grodd, mediadores del Consejo, incluso los propios representantes de la Tierra, todavía aferrados a la moribunda creencia de que esto podría contenerse, que era un malentendido, una interferencia. Pero no había forma de detener lo que ya se había desatado. La flota humana no fue creada para responder. Fue creada para conquistar. Después de Marte, la Tierra dejó de fingir que pertenecía a la galaxia. Las otras especies nunca olvidaron lo rápido que los humanos escalaban los conflictos. Y la Tierra nunca olvidó lo rápido que fueron abandonados cuando llegaron los incendios. Así que cuando la orden de Rutger destrozó la línea del tratado, la flota no retrocedió. Se expandió. La USS Worden, todavía irradiando el calor de sus bajas, se dirigió hacia la colonia Grodd más cercana, un mundo llamado Citrel 9. Población, 900.000. En su mayoría civiles, en su mayoría desarmados, en su mayoría irrelevantes. Lo llamaron un ataque preventivo. Muy por encima de Citrel 9, la red de defensa Grodd envió una señal desesperada. No una declaración de guerra, sino una súplica de claridad. ¿Estaban confundidos los humanos? ¿Se daban cuenta de a quién estaban atacando? La respuesta fue el silencio. Y luego vino el fuego. Los cañones de riel de clase pesada de la Worden abrieron la atmósfera superior. Varillas cinéticas se estrellaron contra la corteza como lanzas arrojadas por dioses. Las torres se derrumbaron. Las ciudades se plegaron sobre sí mismas. Cualquier sistema de defensa que tuvieran los Grodd era obsoleto, ceremonial. Citrel era una colonia fronteriza. Nunca estuvo destinada a ser un campo de batalla. Era un puesto de avanzada para mensajes, un centro de comercio, un faro de acercamiento pacífico de una especie que nunca quiso entender realmente a la Tierra. Ahora era ceniza. Rutger no observó la destrucción. No lo necesitaba. Permaneció en el puente de mando con las manos a la espalda, el rostro ilegible. A su alrededor, la tripulación cumplía sus deberes con precisión militar. No hubo vítores, ni celebración, solo silencio. Hasta que Kenne finalmente lo dijo. Lo están llamando genocidio, señor. Rutger ni siquiera se inmutó. Lo llamarán cosas peores antes de que esto termine. Usted sabía que la señal era una interferencia, dijo Kenne en voz baja, su tono no acusatorio, sino atormentado. Nos dejó creer que estábamos bajo ataque. No, dijo Rutger. Los dejé creerlo a ellos. Se giró entonces, sus ojos clavándose en los de Kenne. ¿Has visto lo que hacen cuando no nos temen? ¿Has visto los embargos, los bloqueos, las iniciativas de paz que usan para someter a nuestras colonias? La única vez que nos respetan es cuando los hacemos sangrar primero. Pero Citrel era una colonia civil. También lo era Marte. Kenne no discutió. No podía. Estuvo allí hace 10 años, orbitando Marte mientras ardía. Había visto los cruceros Grodd suspendidos en una neutralidad silenciosa mientras la gente de la Tierra se asfixiaba, bombardeada por flotas mercenarias que el Consejo nunca condenó. Ese recuerdo vivía en cada oficial humano. Aún así, dijo Kenne, estamos creando enemigos que no podemos permitirnos. Rutger soltó una risa hueca. Ya estábamos rodeados. Al menos ahora somos el enemigo que temen. Al tercer día, la galaxia respondió. No con diplomacia, con fuego. El soberano Valari, la segunda especie más grande del Consejo, declaró la guerra abierta. Sus flotas entraron en el espacio controlado por humanos a través de la grieta de Obrun, desatando portadrones y tormentas de gravitones. Una colonia humana fue aniquilada en 30 minutos. Miles de muertos. Familias enteras vaporizadas. El mensaje era claro. La galaxia no toleraría esta locura. La respuesta de la Tierra fue más simple. Hemos terminado de tolerarlos a ustedes. Y así,
La flota humana se dividió. La Warden siguió siendo la nave de mando, flanqueada por un anillo brutal de halcones de guerra. Los Krakens, un grupo de batalla conocido por cristalizar colonias. Los árbitros, soldados de élite de la ONU convertidos en mercenarios extraoficiales, ahora reincorporados como escuadrones de asalto de operaciones encubiertas. Y los recolectores, que hacían el trabajo más sucio de todos, cosechando lo que quedaba atrás. No solo destruían. Tomaban armas, tecnología, datos. A veces gente. No era honorable. No era limpio. Pero a la Tierra ya no le importaba el honor. De vuelta en la Tierra, los disturbios se extendieron. El público había visto las grabaciones, las colonias quemadas, la verdad sobre la interferencia. Pero algo más oscuro se deslizó a través de esa revelación. Aceptación. Una rabia silenciosa, el duelo convertido en furia. La mayoría de los humanos ya no querían la paz. Querían venganza. Que ardan las estrellas, se leía en una pancarta de protesta. Nunca nos quisieron de todos modos. El gobierno de la Tierra, atrapado entre la vergüenza diplomática y el mando militar, no emitió disculpas. No podían. Las disculpas eran debilidad. Y la debilidad te llevaba a un embargo o a ser borrado del mapa. Así que, en su lugar, desataron la Operación Daga Pálida, una campaña de ataques a escala galáctica contra la infraestructura del Consejo. Centros de comercio, estaciones de reabastecimiento, relés de comunicación. Si alimentaba al sistema que mantenía a los humanos bajo las botas alienígenas, se convertía en un objetivo. Y los mejores de la Tierra eran muy buenos destruyendo sistemas. En el cinturón exterior del límite de Kraton, el Consejo se reunió. 12 especies, 12 voces, todas gritando. Han declarado la guerra total. Rutger debe ser juzgado por crímenes contra la vida sintiente. ¿Dónde está el delegado humano? Se fue. Lo retiraron antes del asalto. Esto no es guerra. Es una locura. Algunos abogaban por la contención, por sanciones, otros por la aniquilación, pero nada de eso importaba. La Tierra no estaba escuchando. La humanidad había cerrado sus oídos al compromiso. Y ahora le estaban mostrando a la galaxia exactamente por qué nunca deberían haberla subestimado. El Consejo lo llamó un berrinche, pero los planetas muertos que se acumulaban contaban otra historia. Mientras tanto, en la Warden, Rutger revisaba la inteligencia sobre Valari Prime, un mundo capital del Consejo. Civiles, dijo Kenne, su voz rota por demasiadas noches sin dormir. Miles de millones. Si atacamos ese planeta, ya no es guerra. Es extinción. Rutger no levantó la vista. Asumes que queremos que sobrevivan. Kenne se acercó, con las manos temblando. Esto ya no es justicia. Esto es exterminio. Rutger finalmente lo miró. Nunca nos iban a dejar entrar. Construimos naves para alcanzar las estrellas y nos llamaron alimañas. Pedimos asientos en su mesa y nos dieron collares. No más. Yo no me alisté para un genocidio, dijo Kenne. El rostro de Rutger se endureció. Te alistaste para proteger la Tierra. Esto es lo que se necesita. Hubo un largo silencio. Kenne retrocedió, sus ojos llenos de algo cercano al horror. Rutger no lo detuvo. No tenía tiempo para explicar que algunas guerras no se tratan de ganar. Algunas se tratan de no volver a arrodillarse nunca más. Luego llegó el peor momento. Los hijos de Istara, una secta alienígena pacífica conocida por rescatar refugiados humanos durante la crisis de Delore, transmitieron una súplica a través de todos los canales. Deténganse, por favor. Nosotros acogimos a sus hijos. Defendimos a sus heridos. No nos hagan sufrir por los pecados de otros. Se transmitió en bucle durante 5 horas. Rutger lo vio una vez, luego lo apagó y dio las coordenadas a los Krakens. Lo que siguió sería recordado en la historia, si quedara alguien para registrarlo. Los santuarios de Istara ardieron durante 3 días. No se disparó ni una sola arma en represalia. Los niños, los ancianos, los sanadores, todos desaparecieron. No porque fueran enemigos, sino porque eran lo mejor de la galaxia. Y la Tierra quería dejar claro que ni siquiera su bondad podría protegerlos ahora.
Para la segunda semana, la guerra se había extendido a 100 sistemas. Agujeros negros llenos de escombros. Sistemas solares ahogados en tormentas de radiación. Lunas muertas convertidas en fábricas de guerra. Los humanos no construían imperios. Construían cicatrices. El Consejo Galáctico se desmoronaba. Las especies se volvieron unas contra otras en pánico. Los tratados se hicieron añicos. Las rutas comerciales se cerraron. Un orden de 1000 años se deshizo en días. Y la Tierra, herida, enojada y harta, se alzó del caos como una fuerza de la naturaleza. No como un líder, no como un tirano, solo como una raza que finalmente dejó de pedir un asiento en la mesa, en su lugar, quemó la mesa. De vuelta en la Worden, Rutger estaba en la cubierta de observación, mirando las arremolinadas tormentas rojas de un gigante gaseoso moribundo. Un cementerio flotaba en sus anillos. Naves Valari partidas por la mitad, a la deriva como cadáveres en un mar negro. No sentía orgullo, ni emoción, solo silencio. ¿Sabes cómo nos llamarán?, dijo Kenne detrás de él. Rutger asintió lentamente. Monstruos. La voz de Kenne se quebró. ¿Y qué somos? Rutger miró hacia las estrellas. Solos, susurró, pero finalmente de pie. El funeral se llevó a cabo en silencio. No por los Grot, no por los Valari, no por los miles de millones vaporizados en la primera ola de venganza de la humanidad. Este era por uno de los suyos. El teniente Torne, un ingeniero de 26 años de la base lunar, fue encontrado en sus aposentos con una pistola en la boca y una nota a medio terminar en su litera. Simplemente decía: no vine aquí para matar niños. La tripulación no habló de ello. No hubo honores formales. Rutger había prohibido los funerales semanas atrás, después de que el primer grupo de suicidios se extendiera por las cubiertas inferiores como una plaga. Dijo que el duelo los debilitaba. Dijo: lo único que importa ahora es la disciplina. Pero la gente susurraba. Incluso en una nave de guerra tan endurecida como la Worden, los fantasmas comenzaron a acumularse. Miradas vacías, largos silencios en los comedores, miradas rápidas durante las reuniones de misión. Nadie pronunciaba las palabras, pero todos las pensaban. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Allá afuera, en el cinturón de Sarin, los humanos estaban ganando. Sistema tras sistema caía. Las rutas del Consejo eran arrasadas, los depósitos de reabastecimiento detonados, los puestos de avanzada borrados. Pero la victoria no se parecía a estandartes y vítores. Se parecía a planetas humeantes, a lunas vaciadas convertidas en depósitos de combustible, a prisiones gestionadas por IA que albergaban prisioneros de guerra alienígenas que nunca habían disparado un solo tiro. Los humanos no se detenían porque no podían. La Tierra ya no podía permitirse la piedad. La piedad casi les había costado la extinción. Rutger se aferraba a esa lógica como un escudo. Cada decisión era calculada, fría y final. Leía los informes de pérdidas como si fueran cifras contables. Cada muerte alienígena se marcaba como una muesca contra siglos de humillación. Cada estación destrozada, un lugar menos donde la humanidad pudiera ser traicionada. No comía con la tripulación. No dormía en rotación. Pasaba la mayor parte de su tiempo solo, estudiando nuevos objetivos, ejecutando simulaciones de la expansión de la guerra. Pero no estaba ciego a lo que les estaba haciendo. Kenne apenas hablaba ahora. El hombre que una vez se opuso, cuestionó órdenes, intentó aferrarse a la moralidad. Se estaba vaciando por dentro. No obediente, simplemente silencioso. Vacío. Y peor aún, otros comenzaban a seguirlo por ese mismo camino. Rutger había visto esa mirada perdida 1000 veces antes, en guerras pasadas. Hombres que no tenían nada dentro salvo el movimiento, que seguirían cualquier orden solo para posponer el tener que sentir. Esta guerra no estaba forjando guerreros. Estaba vaciando lo último de su humanidad. Entonces llegó el último recurso del Consejo. Las especies fracturadas y desesperadas se reunieron en órbita sobre Balatros, un satélite artificial del tamaño de una pequeña luna, terreno neutral, protegido por tratados de guerra que a nadie le importaban ya. No tenían otra opción. Los humanos eran demasiado rápidos, demasiado despiadados,
demasiado unidos. No luchaban como un imperio. Luchaban como un animal acorralado sin nada que perder. Y eso los hacía imparables. Las potencias restantes, Valari, Drossen, Lecta y otras tres, propusieron el protocolo final. Un ataque masivo con armas contra la propia Tierra. No para conquistar, para borrar. Rutger interceptó la comunicación antes de que siquiera llegara a las redes de la Alianza. Miró el mensaje decodificado, luego se volvió hacia su Estado Mayor. «Muéstrenme nuestra lista de activos», dijo. «Cada agente clandestino, cada célula durmiente que plantamos antes de Marte. Actívenlos». «¿Crees que atacarán la Tierra?», preguntó Kenne, su voz aguda por primera vez en días. «Sé que lo harán», dijo Rutger. Y así, sin más, comenzó la fase 2. La Tierra había cambiado desde que comenzó la guerra. Las ciudades se habían vuelto subterráneas. Los centros de fabricación civil se convirtieron en relés de defensa orbital. Los sistemas educativos fueron reemplazados por programas de preparación militar. Los niños menores de 10 años aprendían a pilotar drones. Los adolescentes eran reclutados en células de encriptación. Ya no había celebridades, ni elecciones. La Tierra era ahora un planeta con un solo propósito, la supervivencia a través de la dominación. Así que cuando el mensaje de Rutger llegó al comando, solo 5 palabras: «Vienen en camino. Prepárense para arder». La Tierra no entró en pánico. Se endureció. El protocolo final se lanzó con una precisión aterradora. 6 flotas alienígenas, ocultas por sigilo, irrumpieron en el espacio de Sol a través de una onda gravitacional desde la tercera luna de Saturno. El plan era brutal. Inundar la atmósfera con pulsos de antimateria. Forzar el colapso de la red de defensa de la Tierra. Y luego arrasar la superficie con olas de impacto coordinadas. Lo que no esperaban era que la Tierra se había convertido en una trampa. Los atacantes ni siquiera pasaron de Marte. Los primeros en caer fueron los Lecta. Su nave se rompió en pleno camuflaje al pasar a través de la malla de línea de polvo, una red de nanopolvo armado que rodeaba el planeta como una nube de muerte. Luego vinieron los Drossen, paralizados por lo que pensaron que era interferencia, solo para darse cuenta de que era un virus sembrado en sus sistemas de navegación 20 años atrás, cuando la humanidad todavía fingía ser débil. El resto fue aniquilado en la pelea orbital más brutal jamás registrada. Ni siquiera fue una batalla. Fue una masacre. La Tierra no tomó prisioneros, no envió mensajes, solo escombros. Rutger observó la transmisión en vivo a bordo de la Worden. Por primera vez en semanas, sonrió. No con alegría, sino con una sombría satisfacción. «Intentaron aniquilarnos», dijo Kenne, con la voz plana. «Y ahora nunca lo harán», respondió Rutger. Kenne no contestó, pero algo detrás de sus ojos cambió, un pensamiento que no se había atrevido a dejar aflorar antes. «Si esto es ganar, ¿por qué se siente como si ya estuviéramos muertos?». De vuelta en el espacio del Consejo, el pánico se convirtió en caos. El mundo natal de los Valari, el siguiente en la lista de la flota, envió una súplica de alto el fuego. No desde una posición de fuerza, sino de desesperación. Estaban dispuestos a entregar secretos del Consejo, ceder mundos de recursos, incluso ofrecer reparaciones. La Tierra no respondió. En su lugar, Rutger envió una sola frase: «Ya no negociamos la paz con cobardes». Y la flota avanzó. El asedio de Valari Prime se convirtió en una transmisión, no de los alienígenas, sino de los humanos. Cada ataque, cada explosión, cada ruta de evacuación gritando de pánico, todo transmitido en vivo por toda la galaxia por naves de propaganda humanas que sobrevolaban como buitres. «Quiero que miren», dijo Rutger a su Estado Mayor. «Quiero que cada especie sepa que esto es lo que sucede cuando pones tu pie en el cuello de la Tierra y esperas que supliquemos». Las transmisiones se volvieron virales. Millones vieron cómo su antigua capital galáctica se derrumbaba. El Consejo cerró sus nodos de comunicación restantes. Para entonces, no importaba. Ya no había Consejo, solo la flota. En la oscuridad de la Worden, Kenne estaba sentado solo en sus aposentos, viendo un viejo video de la Tierra en bucle. Una película casera. Su hermano, su madre,
una playa, risas, arena, luz del sol. No había visto la tierra en años. No sabía qué quedaría de ella cuando todo esto terminara. Porque ahora sabía que Rutger no iba a parar. No hasta que cada último imperio alienígena estuviera roto, suplicando o enterrado. Y tal vez ni siquiera entonces. Pensó en Torne, en los otros suicidios, en las ciudades en llamas de Citrel y los huérfanos silenciosos de Istara. Pensó en las cosas en las que solía creer. Paz, orden, honor. Todo desaparecido, reemplazado por una sola verdad. Ganas o ardes. Y la Tierra había elegido ganar, sin importar el costo. Los pasillos de la USS Worden se sentían más fríos ahora, no por un fallo del sistema o de los controles ambientales. Eran perfectos, como siempre. Era el silencio, el peso de la ausencia de personas que una vez estuvieron presentes y ahora se habían ido, ya sea a la guerra o a cualquier lugar oscuro al que el alma se retira cuando no puede dar sentido a sus propias acciones. La tasa de suicidios se había triplicado en 2 semanas. Los altos mandos no hablaban de ello. Los registros oficiales los catalogaban como pérdidas no combativas. Pero todos a bordo de la nave sabían lo que realmente eran. Víctimas de la culpa. Incluso Kenne, una vez la voz moral del puente de mando, ahora caminaba como un fantasma en uniforme. Sus botas golpeaban el suelo con un ritmo mecánico, sus ojos siempre distantes. Todavía era respetado, todavía obedecido. Pero nadie le preguntaba qué pensaba ya, porque en el fondo sabían lo que diría si se atreviera a hablar con honestidad. Hemos ido demasiado lejos. Y una vez que esa verdad echaba raíces, era difícil ignorar todo lo demás que se deshacía a su alrededor. El siguiente objetivo de la Worden era la Puerta de Irit, una megaestructura utilizada para controlar rutas de agujeros de gusano a través de 9 sectores. Estratégicamente crítica, políticamente sagrada. También estaba defendida por los Catal, una especie reptiliana que se había mantenido mayormente neutral en el conflicto. La neutralidad ya no existía en el universo de Rutger. Aniquílenla, ordenó. Y corten la red de energía antes de que evacúen. Kenne parpadeó. Señor, la puerta está compuesta principalmente por personal científico. No son soldados. Rutger no se inmutó. Tampoco lo eran los colonos de Marte. Tampoco lo eran los niños enterrados bajo Citrel. Se han beneficiado de nuestra debilidad durante demasiado tiempo. La Puerta de Irit nunca ha lanzado un arma en toda su historia. Ese es el problema, dijo Rutger fríamente. Nunca lucharon con nosotros. Ahora aprenderán el costo del silencio. Y así, sin más, las coordenadas fueron introducidas en el sistema de armas. Los cañones de riel se alinearon. Las anclas gravíticas se fijaron en el núcleo de la estación, y el centro científico más avanzado del cuadrante, hogar de más de 100.000 investigadores e ingenieros, fue reducido a escoria retorcida en 6 salvas coordinadas. No hubo supervivientes, solo escombros dispersos y gritos moribundos transmitidos en canales abiertos. Rutger no lo vio, pero Kenne sí. Todo. En los días siguientes, una fractura comenzó a crecer. No solo en Kenne, sino en toda la flota. Insubordinación silenciosa, confirmaciones omitidas, retrasos intencionados. Nadie lo decía en voz alta, pero cada vez más oficiales se resistían a la purga desde dentro. Cosas pequeñas al principio. Retrasar el bloqueo de un misil el tiempo suficiente para que una nave de transporte escapara. Proporcionar datos de objetivos que no eran del todo precisos. Filtrar advertencias en canales seguros antes de que llegara la flota. No era una rebelión. Todavía no. Pero era algo peor a los ojos de Rutger. Debilidad. Respondió rápidamente. 4 oficiales fueron ejecutados frente a sus tripulaciones. No expulsados al vacío. Disparados en la cubierta. A quemarropa. Su sangre se dejó en el acero durante horas antes de que la limpiaran. Una advertencia abierta. Esto no es una democracia, dijo Rutger después, su voz baja y firme. Esto es supervivencia. Si alguno de ustedes duda de nuevo, yo mismo acabaré con ustedes. La tripulación no discutió, pero en sus ojos, algo cambió. Ya no era un comandante.
Era un tirano. Esa noche, Kenne se paró junto a la antigua litera de Torne, mirando la foto que había dejado atrás. Una chica, un bebé, una familia esperando a un padre que nunca volvería a casa. ¿Era por esto por lo que se suponía que debíamos luchar?, murmuró. No esperaba una respuesta, pero desde las sombras detrás de él, una voz replicó. No. Esto es en lo que nos convertimos cuando dejaron de tratarnos como personas. Era Meera, jefa de operaciones tácticas. Silenciosa, afilada como una navaja y profundamente leal a la tierra. Nunca había hablado mucho fuera de las órdenes, pero últimamente incluso ella se estaba quebrando. Kenne se giró lentamente. ¿Todavía crees que tenemos razón? Meera no respondió al principio, luego susurró. Ya no sé qué significa razón. Solo sé que no podemos parar. No ahora. ¿Por qué no? Porque en el segundo que paremos, dijo, acercándose, tendremos que vivir con lo que hicimos, y no creo que ninguno de nosotros pueda sobrevivir a eso. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. De vuelta en la tierra, las cosas estaban peor. La destrucción del Consejo había creado un vacío de poder. Y en ese vacío se vertieron los peores elementos del gobierno de la tierra. Señores de la guerra privados, corporaciones renegadas, extremistas pro tierra. Reclamaban territorios que la flota había limpiado, usando el miedo y pruebas de lealtad para establecer nuevos regímenes. Una colonia transmitió una ejecución en vivo de civiles alienígenas, prometiendo pureza genética para una tierra renacida. El gobierno no respondió, porque era el gobierno ahora. Lo que una vez fue un intento desesperado por sobrevivir se había transformado en una doctrina de supremacía absoluta. Y había susurros, rumores de que alguien en el alto mando planeaba volverse contra Rutger. Se había vuelto demasiado visible, demasiado poderoso, demasiado peligroso. La Tierra nunca tuvo la intención de dejar que un solo hombre se convirtiera en el rostro de la guerra. Pero no podían detenerlo ahora. Él no solo lideraba la flota. Él era la flota. Entonces llegó la transmisión del océano. Una niña, no mayor de 9 años, con el rostro manchado de ceniza, miraba a una cámara temblorosa. Su voz temblaba. No suplicó. Solo preguntó, ¿por qué los humanos nos odian? No hicimos nada. Dimos comida a su gente. Jugamos con sus hijos. ¿Por qué nos están matando? No era propaganda. No estaba fabricado. Era dolor crudo y sin filtrar. Y rompió algo dentro de millones en toda la galaxia. Incluso en la Tierra, la gente vio esa grabación en silencio. En la Woerden, se reprodujo una vez antes de que la señal fuera codificada. Rutger no comentó, pero Kenne vio cómo se tensaba su mandíbula, vio el más breve parpadeo en sus ojos. Desapareció un segundo después, pero estuvo allí. Duda. El siguiente destino de la Woerden era la colmena de Sela, un mundo insectoide que una vez fue un aliado de la Tierra. Los humanos afirmaban que habían almacenado armas, albergado fugitivos, las razones habituales. En verdad, los Telkas se habían negado a entregar sus archivos de IA, por lo que fueron marcados para su destrucción. Meera se paró con Kenne fuera de la sala de guerra, observando cómo las órdenes finales de ataque se cargaban en el sistema. ¿Vamos a detener esto?, preguntó ella. Kenne no respondió de inmediato, pero esta vez no estaba en silencio por miedo. Estaba calculando. Si vamos en su contra, morimos. Si seguimos las órdenes, perdemos lo poco que nos queda. La única forma de detener esto. Su voz se apagó. Meera terminó por él. Es eliminar a Rutger. No dijeron asesinato. No tenían por qué. La guerra los había cambiado a todos. Convirtió a soldados en carniceros, a líderes en tiranos, la lealtad en silencio. Y ahora convertiría a hombres como Kenne en algo más oscuro, aquellos que matarían a los suyos para salvar lo que quedaba. No se reunieron en secreto. No realmente. No hubo una habitación cerrada con llave ni un rincón lleno de susurros en la Woerden. Ni mensajes encriptados o subfrecuencias intervenidas. Solo una cubierta de mantenimiento, abandonada, silenciosa, cerca de los viejos sistemas de ventilación por donde la gente pasaba sin ser cuestionada. Y allí, en el frío zumbido de los corredores olvidados de la nave,
floreció la primera conversación sobre traición. Kene estaba de pie con Meera, con los brazos cruzados, el rostro duro. Otros 3 se unieron a ellos. Wells, jefe de ingeniería, Drey, navegante de la nave, y Oswin, un joven oficial que una vez creyó que Rutger llevaría a la humanidad a la gloria. Ninguno de ellos parecía orgulloso. Todos parecían no haber dormido en días. Kene habló primero. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Ni a la tierra, ni al comando, ni siquiera a la guerra. Drey se movió, su voz seca. No hay nada a lo que volver. Meera asintió. Todos lo hemos visto. No se detendrá. No sabe cómo. La guerra se ha vuelto personal. La galaxia ya está en cenizas, y él sigue encendiendo cerillas. Rutger nos salvó, dijo Oswin en voz baja, casi como si no quisiera creer las palabras. Le dio a la Tierra una oportunidad cuando todos los demás solo nos veían morir. Kene no discutió porque era verdad. Rutger los había salvado al principio. Él era la razón por la que no eran esclavos del Consejo, por la que no suplicaban ayuda a especies que los veían como animales. Él fue la cuchilla que cortó la correa. Pero ahora esa cuchilla se estaba volviendo contra todo lo que respiraba. Wells rompió el silencio. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Dispararle en su silla? ¿Expulsarlo al vacío durante una revisión de sistemas? No, dijo Kene. Demasiado ruidoso, demasiado desordenado. Es paranoico, siempre está armado y tiene ojos en todas partes. ¿Entonces qué? Preguntó Drey. Sangramos la estructura de mando primero. Lo aislamos silenciosamente. Hacemos que la nave piense que está perdiendo el control. Dejamos que la duda se extienda. Y entonces, la voz de Kene bajó. Lo terminamos nosotros mismos. El primer paso fue la manipulación de datos. Wells comenzó a introducir métricas falsas en los algoritmos de puntería de la Warden. Disparos fallidos, trayectorias de misiles con fallos, errores de puntería de la IA que hacían parecer que los sistemas de la nave comenzaban a fallar. No era suficiente para levantar alarmas. Pero era suficiente para que la gente hablara. En 3 días, los rumores se extendieron por las cubiertas inferiores de que la Warden estaba envejeciendo, sobrecargada, que tal vez la implacable campaña de Rutger estaba comenzando a llevar a la flota más allá de sus límites. El segundo paso fue filtrar los números. Meera usó su acceso en operaciones tácticas para liberar silenciosamente las estadísticas de bajas, las reales, a la tripulación alistada de la nave. Números que el gobierno de la Tierra había enterrado. Civiles asesinados, naves médicas vaporizadas, colonias rendidas incendiadas, atrocidades que Rutger había ocultado bajo la necesidad militar. Al final de la semana, la moral se estaba resquebrajando como hielo delgado. La gente comenzó a mirarse de manera diferente, no como soldados en una guerra justa, sino como participantes en algo que ya no entendían. Rutger, a pesar de toda su precisión, no era ciego. Notó el cambio. Menos charla en el puente, menos saludos, más silencio en los comedores, una tensión que no podía explicar. Convocó a Kene a sus aposentos. La habitación estaba más fría de lo habitual, las luces atenuadas. Las paredes estaban cubiertas de mapas de guerra, lecturas planetarias y flujos de datos funcionando 24/7. Parecía menos los aposentos de un capitán y más la guarida de alguien que había dejado de fingir ser humano. Rutger estaba junto a la ventana, mirando el oscuro remolino de un gigante gaseoso cercano. No se giró cuando Kene entró. Oigo susurros, dijo Rutger en voz baja. Sobre mí, sobre la guerra. ¿Sabes algo de eso? Kene permaneció quieto. Los rumores se extienden rápido en campañas largas. No quiero rumores. Quiero soldados. Kene no se inmutó. Entonces quizá deje de pedirles que masacren civiles. Rutger se giró lentamente, su expresión ilegible. Hubo un silencio entre ellos, largo, pesado. No eres el mismo hombre que se alistó, dijo Rutger. Kene le sostuvo la mirada. Tú tampoco. Por un momento, Rutger no respondió. Luego dio un paso adelante, lento y deliberado. Construí esta flota de las cenizas.
Convertí a una especie moribunda en una fuerza que la galaxia teme. ¿Crees que eso sucede sin sacrificio? Nos convertiste en monstruos, dijo Kenne, con voz firme. Rutger no parpadeó. No. Te mostré el monstruo que ya éramos. Esa noche, 3 oficiales más se unieron a la causa. No prometieron nada en voz alta. No lo necesitaron. Estaba en su silencio, en sus ojos, en la forma en que se pararon en la oscuridad y escucharon sin detener las palabras. El plan tomó forma rápidamente. Wells aislaría el soporte vital en la sala de mando de Rutger durante una prueba de sistemas de rutina, enmascarando el apagón como una alerta de microfuga. Meera redirigiría las transmisiones de vigilancia interna a una grabación en bucle del turno anterior. Kenne sería el que entraría y lo terminaría limpiamente. Sin lucha, solo un disparo. Luego lo culparían a un infiltrado Grot, falsificarían un rastro de calma, plantarían fragmentos de tecnología alienígena en el cuerpo de Rutger, asegurarían la narrativa. Para cuando el comando de la Tierra recibiera el informe, estarían demasiado ocupados luchando por el poder para detener lo que ya se había hecho. Era desesperado. Era traición. También era la única forma de detener la locura. Pero cuando llegó el momento, algo salió mal. Wells fue encontrado muerto en el pozo del reactor, aplastado. Los informes oficiales dijeron, fallo mecánico durante una verificación de diagnóstico. Kenne no se lo creyó. Ni por un segundo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que más habían subestimado. Rutger no necesitaba vigilancia. Los conocía. A todos ellos. Sus hábitos, sus miedos, sus movimientos. Había construido esta flota como un escultor tallando piedra. Cada soldado, cada oficial, cada defecto, cada grieta. Sabía quién se rompería incluso antes de que lo hicieran. A la mañana siguiente, Meera desapareció. Su ID de comunicador fue desactivado. Su habitación, vaciada. Kenne no preguntó a dónde fue porque, en el fondo, ya lo sabía. Rutger convocó una reunión de emergencia. El puente de mando se llenó de rostros silenciosos, la mayoría demasiado cansados o asustados para encontrar su mirada. Se paró ante ellos no como un líder, sino como un hombre desafiando a cualquiera a retarlo. Sé que algunos de ustedes piensan que he perdido el control, dijo, con voz calmada. No lo he hecho. Nunca he estado más enfocado. Paseó lentamente. Nos llamaron salvajes. Se rieron mientras suplicábamos. Nos dejaron arder en Marte. Vendieron nuestro futuro al mejor postor. Y ahora lo hemos recuperado. Sus ojos recorrieron la cubierta. Y ahora que es difícil, quieren parar. Silencio. No se los permitiré. Se acercó a la tripulación. Quemaré cada mundo que alguna vez nos escupió. Borraré cada registro del consejo de nuestra inferioridad. Arrastraré a la humanidad a la cima, o moriré con mis manos alrededor de la garganta de la galaxia. Nadie habló, ni siquiera Kenne, porque en ese momento, todos entendieron. Rutger ya no estaba librando una guerra. Él era la guerra. Y para detenerlo, tendrían que hacer más que matar a un hombre. Tendrían que romper al monstruo que ayudaron a crear. Después de la reunión, Kenne se quedó solo en la cámara de observación, mirando el vacío sin estrellas. La Warden se dirigía a Cylon, una de las últimas especies que quedaban sin quemar. Habían ofrecido a la Tierra una rendición total, incondicional. Sin trampas, sin armas, sin orgullo. Rutger planeaba borrarlos de todos modos. Y ahora Kenne se enfrentaba a una elección. Terminar el trabajo o terminar con él. El silencio en el puente de mando era sofocante. Las estrellas fuera del ventanal pasaban a la deriva, frías e indiferentes, mientras la Warden se deslizaba hacia su próximo objetivo, Cylon. Un planeta rico en agua, hogar de una especie conocida por la diplomacia, el arte y la neutralidad. Los celianos nunca habían levantado un arma en su larga existencia. No les quedaba nada con que negociar, y lo sabían. Así que se rindieron abiertamente, públicamente. En una transmisión llena de dignidad y dolor, la reina celiana se paró ante la galaxia, depuso su corona y dijo, no resistiremos. Solo pedimos que nuestros hijos sean perdonados.
La transmisión se extendió por todas las frecuencias. Cada oficial en la Warden la vio. También Rutger. La vio una vez, luego la apagó sin decir una palabra. «Llévenos adentro», dijo, con los ojos ilegibles. Capacidad de ataque total. Nadie se movió al principio. Luego la orden se filtró como veneno. Los sistemas se activaron, los misiles se cargaron, la trayectoria de ataque se trazó. Y Kenne supo en ese mismo instante que esa era la línea. Esto no era guerra. Era una ejecución. Se movió rápidamente, tomó los ascensores de servicio a la cubierta 5, se deslizó por los túneles de mantenimiento. Cada paso resonaba como un trueno en su pecho. No sabía si alguien lo estaba observando. Si Rutger ya había predicho este acto final de desafío. Quizá lo había hecho. Quizá eso ya no importaba. Kenne llegó a la armería e introdujo su código personal. La IA vaciló, procesando, cuestionando. Luego la puerta se abrió con un siseo. Tomó una pistola de pulso de dotación estándar y una daga EMP. Sin armadura, sin casco. No planeaba salir vivo de esto. Se movió por los pasillos con una extraña claridad. Todo a su alrededor, las luces rojas de estado parpadeando, la vibración de los motores, el murmullo distante de susurros aterrorizados. Todo parecía amortiguado. Todo lo que podía oír era la voz de Rutger una y otra vez, resonando desde la última reunión. Arrastraré a la humanidad a la cima o moriré con mis manos alrededor de la garganta de la galaxia. Kenne había creído en él una vez. Ahora iba a matarlo. La cámara de mando estaba cerrada. 2 guardias en la puerta. Ya no estaba Meera para redirigir la seguridad. Ni Wells para activar un fallo de sistema. Kenne no se molestó en esconderse. Caminó directamente hacia ellos. Lo reconocieron al instante. Comandante Kenne. Se movió antes de que terminaran la frase. Un golpe rápido en la garganta del primero. El segundo apenas tuvo tiempo de levantar su arma antes de que Kenne le clavara la cuchilla EMP a través de su visor. Ambos cayeron, convulsionando. Introdujo el código de anulación de Rutger, uno que había memorizado meses atrás pero que nunca se atrevió a usar. La puerta se abrió. Dentro, Rutger estaba solo, mirando por el amplio ventanal como el orbe azul verdoso de Cellon se hacía más grande. «Viniste», dijo Rutger con calma. Kenne levantó la pistola. «Tengo que detenerte». «Lo sé». Sin ira, sin sorpresa, solo resignación, como si Rutger hubiera sabido que esto llegaría desde el principio. «Pensé que Meera lo haría», continuó Rutger. «Oh Wells. Pero tú tienes más sentido». La mano de Kenne se apretó en la empuñadura. «Se suponía que debías protegernos». «Lo hice». «Se suponía que debías liberarnos». «También lo hice». «Ya no eres un líder», dijo Kenne, con la voz quebrada. «Eres una enfermedad, y no puedo dejar que te extiendas». Rutger se giró finalmente. Su rostro no estaba enojado ni triste. Estaba cansado. Dio un paso adelante lentamente, con las manos a los costados. «¿Crees que matarme detendrá esta guerra?» Kenne no respondió. «¿Crees que la tierra se retirará?», preguntó Rutger. «¿Que esta sangre se lavará solo porque el hombre que la derramó se ha ido?» Todavía sin respuesta. Rutger se acercó más. «No me estás matando para salvar a la galaxia. Lo estás haciendo porque quieres creer que esto todavía significa algo». Kenne parpadeó. Su mano tembló. Rutger siguió caminando. «Adelante. Aprieta el gatillo. Pero que sepas esto, no hay nadie esperándote en casa. La Tierra ya no necesita héroes, solo supervivientes». La mandíbula de Kenne se tensó. «Prefiero morir como un hombre que vivir como tu sombra». La pistola disparó. Un tiro al centro del torso. Rutger se tambaleó, tosió y cayó de rodillas. Kenne se acercó. Arma en alto, pero Rutger se rió. Una risa húmeda y ahogada, llena de sangre. «¿Crees que esto termina conmigo?», jadeó. «Eso espero». Rutger sonrió mientras su cuerpo se desplomaba contra el suelo. Sus últimas palabras fueron apenas audibles. «Vendrán a por ti después». El puente era un caos. Kenne entró cubierto de sangre, con las armas aún desenfundadas.
Cada oficial se giró para enfrentarlo, algunos buscando armas, otros paralizados por el shock. «Está muerto», anunció Kenne. «Rutger está muerto». Silencio, luego murmullos. Oswin fue el primero en dar un paso adelante. «¿Quién te dio el derecho?» Kenne no dudó. «Todos nosotros». Cuando empezamos a mentirnos a nosotros mismos sobre en qué se había convertido esta guerra. Nos estaba llevando a la victoria. Al costo de todo lo humano dentro de nosotros, gritó otro oficial. Era la única razón por la que la Tierra sobrevivió. Kenne miró a su alrededor. Esto no es supervivencia. Es carnicería. Todos ustedes lo saben. Cada objetivo que atacamos, cada planeta que incendiamos, esto ya no es guerra. Es aniquilación. ¿Alguien más? ¿Y ahora qué? Kenne exhaló lentamente. Terminamos la misión, pero cambiamos cómo luchamos. Hizo el anuncio a toda la flota en 1 hora. Aquí el comandante Kenne. Con efecto inmediato, el mando de la Warden y todas las naves adjuntas se me ha transferido. El comandante Rutger está muerto, asesinado por mi mano. No hubo aplausos, ni vítores, solo silencio. La guerra no ha terminado. Pero la forma en que la libramos sí. Cualquier objetivo futuro debe ser confirmado como hostil. Los ataques a civiles quedan suspendidos. Los mundos que se rindan serán perdonados. No nos convertiremos en los monstruos que decían que éramos. Algunos lo aceptaron, otros se negaron. 4 capitanes de destructores se desconectaron de la flota, tomaron sus naves y desaparecieron en el espacio profundo. Otros juraron venganza por Rutger. Pero la mayoría simplemente estaba cansada. Cansada de matar. Cansada de justificar lo injustificable. Cansada de fingir que la guerra tenía sentido. Kenne no esperaba salvar a todos. Solo quería detener la hemorragia. La primera prueba llegó 3 días después. Un crucero celiano se acercó bajo bandera blanca. A bordo, la propia reina. Kenne la recibió en el muelle de atraque. Ella bajó del transporte lentamente, alta, serena, de escamas plateadas, sus largos brazos cruzados en señal de duelo. «Nos perdonaste la vida», dijo. Kenne asintió. «Nos rendimos, pero su anterior comandante nos habría destruido de todos modos». «Lo sé. ¿Por qué no lo hiciste?» Kenne la miró fijamente durante un largo rato, luego dijo simplemente, «Porque no podría vivir con ello». La reina inclinó la cabeza. «Ojalá hubieras llegado antes». De vuelta en el puente, Kenne observaba las estrellas pasar. Se sentía más viejo. Lo sentía todo. El cuerpo de Rutger había sido lanzado al espacio sin ceremonia, su nombre borrado de los registros oficiales de la flota. Pero su legado no podía ser eliminado. Los planetas todavía ardían por su culpa. Las especies todavía odiaban a la humanidad. Y la galaxia nunca olvidaría la guerra que convirtió un error en un incendio a nivel de extinción. Kenne no intentaba ser un héroe. Solo intentaba evitar que la humanidad perdiera la poca alma que le quedaba. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez no, pero tenía que empezar en alguna parte. El primer mensaje de la Tierra llegó 72 horas después de que Kenne tomara el mando. Fue breve, codificado, brutal. Retirada de autoridad. Violación retroceso AUTH. Ríndase o será reemplazado. Violación de autoridad retirada. El delito militar más alto. Uno reservado para motín, traición o el asesinato de un oficial al mando. El gobierno de la Tierra no había enviado una investigación, ni una junta de revisión, ni siquiera una pregunta. Ya habían tomado su decisión. Kenne miró la transmisión solo en sus aposentos, con los ojos ardiendo, la mandíbula apretada. No respondió de inmediato. No había nada que decir que pudiera cambiar lo que ya había sucedido. Le había metido una bala en el pecho a Rutger. El hombre para el que construían estatuas. El hombre que la Tierra trataba como un dios de la guerra. Y ahora querían eliminarlo, no por el acto en sí, sino por la razón detrás de él, la piedad. La flota estaba fracturada. Algunas naves siguieron a Kenne sin dudarlo. Leales que se habían cansado de la doctrina de fuego y sangre de Rutger. Otras estaban indecisas,
sus capitanes debatiendo si regresar a la Tierra y alinearse con el nuevo mando. Y unas pocas, peligrosas, se quedaron solo el tiempo suficiente para reunir información y luego desaparecieron. Meera le habría ayudado a navegar eso. Pero Meera se había ido, ya sea muerta o en manos de alguien que se había asegurado de que desapareciera incluso antes de que comenzara el motín. Oswin todavía estaba allí, sin embargo. El joven oficial estaba al otro lado del puente de mando con los ojos inyectados en sangre y un tipo de silencio retorcido a su alrededor. Leí el mensaje, dijo sin que se lo preguntaran. ¿Vas a renunciar? Kenne no lo miró. No maté a Rutger para devolver esto a hombres que piensan que la guerra es un juego. Oswin asintió lentamente. Entonces, enviarán a alguien. Kenne se giró hacia él. Ya lo han hecho. Los labios de Oswin se separaron, pero no salieron palabras porque justo en ese momento, otra alerta sonó en toda la flota. Nave no registrada acercándose desde vector de Salto Sol. No del Consejo, no alienígena. Humana. Y peor, uno de los portaaviones de la flota negra del gobierno de la Tierra. Designación, ESS Vindekashen. La Vindekashen era un mito flotante. Una nave fantasma de la que susurraban los oficiales que sabían que era mejor no hacer preguntas. No respondía a los canales normales. No seguía los protocolos estándar. Y nunca aparecía a menos que algo necesitara ser borrado. Silenciosa, permanentemente. En el momento en que apareció la identificación, Kenne lo sintió en sus huesos. La Tierra no estaba enviando un reemplazo. Estaban enviando un limpiador. La transmisión que siguió fue clara, cortante y pronunciada con una calma quirúrgica. Comandante Kenne, aquí el director Wren, autoridad interina sobre la estabilización de la flota. Ríndase. Está bajo arresto militar. Si se resiste, será purgado. Kenne no respondió, no con palabras. En su lugar, ordenó a la flota que se dispersara. Rompan formación. Gritó a través del puente de mando de la Warden. Envíen rutas vectoriales preplanificadas a todas las naves. Fase gris. Protocolo de emergencia. ¿Qué demonios es la fase gris?, preguntó Oswin. Los ojos de Kenne permanecieron en la pantalla hueca. Es lo que nos dijeron que nunca usáramos. A través de las estrellas, la una vez compacta flota humana estalló en fragmentos coordinados. Algunas naves saltaron inmediatamente, sus motores de curvatura encendiéndose. Otras se oscurecieron, cortando todas las señales externas y deslizándose en los campos de asteroides de sistemas cercanos. La Vindekashen no se movió. No lo necesitaba. Solo esperó y observó. La Warden no saltó. Kenne se quedó atrás, sabiendo lo que eso significaba. No estaba huyendo. Todavía no. No antes de decir algo que la Tierra necesitaba oír. Abrió un canal de banda ancha, contra las órdenes, contra el protocolo de seguridad y contra todas las reglas que había seguido desde que se alistó. Aquí el comandante Kenne, anteriormente de la flota de ataque humana bajo el difunto comandante Rutger. Al gobierno de la Tierra, a lo que queda del Consejo y a cualquiera que todavía escuche en esta galaxia en llamas, escuchen con atención. Esta guerra comenzó con un error, una sola interferencia. Pero la masacre que siguió no fue un accidente. Fue deliberada. Fue una política. Fue venganza disfrazada de supervivencia. Nos convertimos en lo que decían que éramos. Salvajes, monstruos. Pero no es demasiado tarde para detenerlo. Maté a Rutger porque creía que la Tierra aún podía volver del borde del abismo. Si eso me convierte en un traidor, que así sea. Prefiero morir como un traidor que vivir como otro engranaje en su máquina de guerra sin fin. Luego cerró el canal y esperó. La respuesta vino de la propia directora Wren, y su voz fue escalofriante en su indiferencia. Comandante Kenne, su arrebato emocional ha sido archivado. Su incapacidad para seguir la doctrina de restauración confirma su desapego de la estrategia de estabilidad a largo plazo de la Tierra. Su vida es ahora prescindible. Adiós. La Vindekashen se movió. Sin destello, sin amenaza, solo una aceleración fría y precisa. En segundos, lanzó 3 misiles de lanza de vacío.
Armas diseñadas para atravesar escudos normales y detonar dentro de núcleos estructurales. «Prepárense para el impacto», gritó Kenne. El primer misil se desvió, interceptado por una contramedida. El segundo golpeó la cubierta de popa. La energía se cortó al instante. El tercero no detonó. En su lugar, se abrió, se desplegó, liberó algo. Una cápsula de abordaje. No estaban aquí para matarlo. Todavía no. Estaban aquí para tomarlo vivo. Oswin lo alcanzó justo cuando las luces parpadearon. «Tenemos que evacuar ya». Kenne agarró su rifle de pulso y asintió. «Tomaremos los corredores laterales. Lleguemos a la bahía. No caeré encadenado». No llegaron muy lejos antes de que aparecieran los primeros operativos negros. Soldados con armadura de la División de Ejecución Clasificada del Gobierno de la Tierra, conocidos como los Gravemen. No hablaban. No advertían. Disparaban. Los fogonazos iluminaron el corredor. Oswin recibió un impacto en el hombro, se desplomó detrás de un panel de control. Kenne lo arrastró a un pasaje lateral, proporcionando fuego de supresión. «Vete», jadeó Oswin. «Te seguirán». Kenne negó con la cabeza. «No dejo a nadie atrás». «Tampoco dejaste atrás a Rutger». Kenne lo miró. Oswin sonreía a través de la sangre. «Y no pensé que tuvieras eso en ti». Llegaron al hangar de emergencia donde esperaba una sola lanzadera sigilosa. Algo que Meera había preparado en secreto antes de desaparecer. Un último as. Mientras el mamparo gritaba y los Gravemen se acercaban, Kenne introdujo la anulación, cargó a Oswin en la parte trasera y encendió los propulsores. «¿A dónde vamos?», preguntó Oswin, medio inconsciente. Kenne miró los mapas estelares. A algún lugar no alineado, algún lugar olvidado. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo, porque la Tierra no solo había intentado borrarlo. Había mostrado su verdadero rostro. Y tal vez, solo tal vez, Kenne no era el único que lo había visto. Mientras la Warden desaparecía detrás de ellos en una nube de fuego de motor y sirenas de advertencia, Kenne miró hacia atrás por última vez. Había pasado años siguiendo órdenes, meses viendo mundos arder. Y solo ahora, al borde de la traición y la muerte, sentía algo cercano a la paz. La guerra no había terminado. La galaxia todavía sangraba. Pero le quedaba una última lucha. No contra alienígenas, no contra monstruos, sino contra las personas que le enseñaron a convertirse en uno. La lanzadera derivaba por las afueras inexploradas del alcance estrecho. Un sector muerto, abandonado mucho tiempo atrás tras el colapso de los anillos de Során. Campos de escombros, lunas huecas, tormentas magnéticas errantes. Ninguna civilización lo tocaba ya, que era exactamente por lo que Kenne había venido aquí. El viejo satélite de comunicaciones orbitaba un planeta enano destrozado, apenas funcional, pero aún capaz de rebotar una señal si conocías la cadena de encriptación correcta. Meera había incrustado el código antes de desaparecer. Kenne solo lo había encontrado hacía 2 días, enterrado en los registros auxiliares. Oswin yacía inconsciente en la parte de atrás, remendado con botiquines de campo y suerte. Había recibido 2 disparos en el último tiroteo y nunca se quejó. Kenne le debía más de lo que podía pagar, y ahora estaba a punto de apostar sus vidas a un fantasma. Introdujo el código en la antigua terminal y esperó. Tardó 20 minutos. Luego la pantalla se iluminó. El rostro de una mujer llenó la imagen, desgastado, con cicatrices, los ojos fríos. «Meera, estás viva», ella dijo secamente. «Tú también». Kenne asintió. «Desapareciste. Tuve que hacerlo». Rutger vigilaba a todos. Y no podía detenerlo y quedarme en la nave. Así que me fui. «Lo maté», dijo Kenne. «Lo sé». Silencio. Luego Meera se inclinó hacia adelante. «Vienen a por ti». «Ya lo hicieron». «Eso también lo sé». Kenne exhaló. «Tenemos que terminar esto. Todo. El gobierno de la Tierra, las flotas negras, la doctrina de exterminio. Dejamos que nos convirtieran en un arma, y ahora no pueden permitirse dejarnos vivir». Los labios de Meera se apretaron. «He estado construyendo algo. No una resistencia. Todavía no. Pero hay otros.
capitanes, colonos, veteranos, gente que creía en lo que éramos antes de Rutger. Kenne se inclinó más cerca. ¿Cuántos? Suficientes para hacerles daño, no suficientes para ganar. Entonces los haremos sangrar de todos modos. Los ojos de Meera se entrecerraron. Esto no va a ser bonito. Ya terminé con lo bonito. Durante las siguientes 2 semanas, Kenne y Meera comenzaron a reunir lo que quedaba de la flota fracturada. 10 naves respondieron a la llamada de Kenne. Solo 10, pero eran supervivientes. Tripulaciones fantasma, desertores, ingenieros que habían visto demasiado y se habían mantenido en silencio demasiado tiempo. Sin fanfarrias, sin rangos, solo gente que había llegado a su límite. Cada uno llevaba cicatrices. Algunos tenían sangre en las manos que nunca se lavarían. Otros habían perdido familias tanto por las traiciones del Consejo como por la ira de Rutger. Pero ahora tenían una cosa en común. Querían que la guerra terminara. Y el gobierno de la Tierra no iba a permitir que eso sucediera. La ESS de Mingen, el nuevo buque insignia de la Tierra bajo la dirección de la directora Ren, había entrado en el paso de Drailkar, un corredor rico en comercio bordeado de estaciones alienígenas neutrales y colonias humanas. El gobierno de la Tierra afirmaba que estaban reestabilizando el sector, pero todos sabían lo que eso significaba realmente. Lo estaban purgando, eliminando a cualquiera que no se arrodillara. Kenne tenía una oportunidad. Reunió las 10 naves y dio una sola orden. Atáquenlos donde creen que están a salvo. La emboscada ocurrió en el borde de la estación Aterax, una plataforma de la era del Consejo reutilizada por los humanos para el comercio y la diplomacia. La de Mingen llegó con escoltas. 6 cruceros, 2 acorazados, un portaaviones de mando. Lo que no sabían era que 3 de esos capitanes de escolta ya se habían vuelto. Meera había llegado a ellos primero. Cuando la señal cayó, la formación de la de Mingen se desmoronó en segundos. Las naves se volvieron hacia adentro. Las torretas se invirtieron. Los bloqueos de misiles cambiaron de bando. La flota nunca tuvo una oportunidad. El buque insignia de Kenne, el Talón Ark, salió del sigilo y perforó el flanco de la de Mingen con 3 ráfagas de cañón de riel. La estación Aterax observó en shock cómo la propia flota de la Tierra se destrozaba a sí misma. Y por una vez, no eran los alienígenas los que huían. Era la Tierra. Pero Ren sobrevivió. Huyó a bordo de un crucero sigiloso, dirigiéndose a un puesto de avanzada clasificado conocido solo por 3 nombres, Red Old. Era el nodo final en la doctrina de restauración, el lugar donde el gobierno de la Tierra planeaba reescribir el próximo siglo de política galáctica. Una fortaleza enterrada bajo una luna de hierro, alimentada por recolectores gravitacionales y custodiada por antigua tecnología de IA prohibida por el Consejo décadas atrás. Meera la rastreó y Kenne la siguió. Red Old no fue una batalla. Fue una masacre. En el momento en que salieron del warp, las torretas automáticas abrieron fuego. Los anillos de defensa se activaron. Drones cazadores pululaban sobre el Talón Ark y sus 2 últimas escoltas supervivientes. Una cayó en segundos. La otra embistió un conducto de energía y detonó, creando el espacio justo para que Kenne se abriera paso. Aterrizó en la superficie con un equipo de asalto de 8 veteranos. Todos ellos, sin nombres, sin insignias, solo ojos llenos de pérdida y manos temblando de convicción. Lucharon a través de corredores ahogados en oscuridad, silencio armado y muros que sangraban datos. Red Old no fue hecho para la diplomacia. Era un templo de control. Y en su núcleo, la directora Ren. No corrió. Se paró en el trono de mando, desarmada, rodeada de pantallas brillantes. ¿Crees que esto cambia algo?, dijo. Kenne no respondió. Me matas, y la Tierra instala a otro. Desmantelas Red Old, y construyen otro más profundo. Salvas una colonia, y aniquilan 10 más en su lugar. Kenne apuntó su arma. No necesito acabar con el gobierno de la Tierra, dijo. Solo necesito que la galaxia vea quiénes son realmente. Ren sonrió. Entonces aprieta el gatillo. Pero que sepas esto, la Tierra no sangra. Se entierra más hondo. Kenne disparó 2 veces. Ella se derrumbó en silencio.
No destruyeron Red Old. Lo transmitieron. Cada archivo, cada grabación, cada documento que mostraba los planes del gobierno de la Tierra para esclavizar a la mitad de la galaxia conocida bajo el pretexto de la estabilización. Se extendió como la pólvora a antiguos aliados, a especies neutrales, a los registros supervivientes del Consejo. Y por primera vez en 20 años, la Tierra perdió algo peor que una flota. Perdió el control de la historia. Kenne desapareció después de eso. Algunos dijeron que murió en el asalto final. Otros dijeron que cambió su nombre y vivió tranquilamente en una colonia remota en lo que solía ser el espacio del Consejo. Meera mantuvo viva la señal. Sus naves se convirtieron en símbolos de rebelión, no para destruir la Tierra, sino para recordar a la gente que el poder tiene un precio. Y el fuego que comenzó con un error, la interferencia que llevó a la guerra, a la masacre, a la sangre, sería recordado no como una tragedia, sino como una advertencia. Epílogo. Años más tarde, un joven cadete en un puesto de avanzada fronterizo estudiaría las guerras humanas. Le haría una pregunta a su instructor. ¿Fue Kenne un héroe o un traidor? Y el instructor haría una pausa, y luego diría, fue ambos. Porque a veces, la única forma de salvar a tu gente es evitar que se conviertan en lo que más temen.